Muy bien. Estamos grabando la clase del día de hoy, 22 de septiembre, nuestra materia Estado de Derecho y Democracia. Esta clase está siendo grabada como todas y terminada la misma será enviada al grupo y en lo posible la reciben cada uno individualmente en su WhatsApp, servicio personalizado. Bien, eh, yo les había pedido, algunos de ustedes ya lo hicieron, con, en algunos casos muy creativamente, este trabajo sobre el texto de Lavoisier, Discurso sobre la servidumbre voluntaria. El último que me ha llegado, seguramente lo han visto ustedes allí en el grupo, es el de Delfina. Digo bien, ¿no? Eh, que a través de los siglos ha recibido una carta nuestra. ¿Mm? Bueno, como ustedes verán, y esto va en serio, se pueden hacer de una manera creativa cosas serias, ¿no? Que es un poco la idea que yo les había propuesto y que seguramente repetiremos. ¿Mm? Uno puede utilizar, en fin, el celular, el móvil, iPhone o como le quieran llamar, eh, para, bueno, para decir cosas, para mandar mensajes, para recibir información, pero también para trabajar, para estudiar, para hacer en serio cosas serias que no necesariamente tienen que ser eh, solemnes, ¿no? Pueden hacerse, eh, bueno, Maico utilizó otro sistema que no sé cómo se llama, apela más a la escritura, eh, otros como mm, uno de ustedes, no tengo en este momento el nombre, que lo hizo enfrente de la Casa de Gobierno, ¿m? En Buenos Aires. No sé si está hoy aquí o dónde está. ¿M? Me parece que no está. Eh, es este amigo del intercambio ecuatoriano. Bueno, están faltando algunos de ustedes, ¿no? Ustedes me van a decir cuándo lo van a poder enviar, ¿m? Cuándo lo van a poder hacer. ¿Quiénes estarían faltando? Yo, profe, este fin de lo hago y se lo envío. ¿Quiénes? Agustina. Ah, Agustina, muy bien. Bueno, bueno, les pediría que, a ver, Maiko, ¿estás allí? Sí, profe. Ah, no, ¿nos podés explicar, Maiko, este sistema que utilizaste, cómo se llama? Sí, me parece que se llama Video Scribe, algo así. Yo más que nada busqué por internet algún programa así para hacer un video por medio de imágenes y me apareció ese. Bueno, Eh, es gratis, creo que si te
o si te haces una cuenta, te dan una semana gratis y después hay que pagar. ¿Los demás lo vieron al trabajo de Michael? ¿Lo pudieron ver? Algunos hacen un cabeceo que supongo que es sí, ¿no? ¿Mm? Acá tenemos un lenguaje gestual. ¿Mm? ¿Esteban lo vio? Sí, profe, buen día. Lo vi en partes porque tuve dificultades para descargarlo. No Ajá. sé si en la computadora no me dejó verlo, en WhatsApp web, pero traté de verlo desde el celular también y me lo descargó una parte. Hasta donde lo descargué, lo pude ver y me gustó mucho la propuesta. O sea, que tenga textos e imágenes, así que me gustó mucho, mucho el trabajo, pero lo pude ver solo en parte. No lo podía tener de descargar, digamos. Bueno, vamos a tratar que todos los trabajos los puedan ver entre todos. Yo voy a tratar de que queden en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp. Y a veces cuando puedo se los voy reenviando a cada uno de ustedes. Un poco la idea es facilitar a través de este medio la comunicación y la socialización de los trabajos. Un nuevo aviso es que el día del parcial, que va a ser el día miércoles, el miércoles próximo, eh, vamos a tenerlo en el aula 1. 10:30, aula 1 es la que nos han asignado. De paso, les recuerdo que ese día 27, miércoles 27, ustedes creo que han recibido una invitación que hay la presentación de un libro del profesor Gentile, que fue titular de Derecho Constitucional. A lo mejor alguno de ustedes lo tuvo como profesor. Va a presentar su libro, Reflexiones del siglo XXI, en el Salón Vélez Sarsfield, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, en el Salón Vélez Sarsfield, allí en el edificio de nuestra facultad. Bueno, tenemos entonces agendado nuestro parcial, 10:30, aula 1, tenemos la modalidad que será presencial, será a libro abierto. Utilizaremos como material de estudio los textos subidos, más 2 o 3 que se van a subir en el día de la fecha. La modalidad del parcial es a libro abierto, es decir, que ustedes pueden tener en un soporte virtual o en papel el material de estudio que hemos estado utilizando y que venimos utilizando. Todo lo que dio el doctor Molina en sus 2 clases está subido, más un Power que nos ha hecho llegar, que en un ratito lo van a tener a su disposición. Se procura siempre, y si hay algún problema de recepción o de lectura me avisan para corregirlo, que todo el material digitalizado lo tengan ustedes en el grupo de Facebook y el grupo de WhatsApp, que tiene el mismo nombre de la materia, Estado de Derecho y Democracia. También
tienen el correo a su disposición, que es a través del cual han estado mandando los trabajos. Ya más medios de comunicación no podemos tener, faltaría nada más que un delivery con alguna pizza y alguna bebida incluida para que lleguen a ustedes mientras estén estudiando, pero ese servicio de catering todavía no está implementado. ¿Mm? Y no se lo vayan a tomar muy en serio, porque alguna vez medio en broma les dije, no a ustedes, eran alumnos de otra facultad en el cual andaban pidiendo nuevos turnos de exámenes y le dije, bueno, la próxima vamos a ir a tomar examen a domicilio. Qué buena idea, profesor, me dijo, ¿desde cuándo se implementa? Bueno, le digo, en realidad esto era una broma, no se lo vaya a tomar en serio. Bueno, lo del catering es una broma, en algún momento puede hacerse realidad, espero que en el siglo XXI. Hemos estado viendo Estado de Derecho, lo conceptual, las distintas formas que ha ido adquiriendo. El doctor Molina ha explicado la problemática de la ciudadanía y su relación con el Estado de Derecho y la democracia. Y habíamos comenzado a presentar de manera conceptual lo que era la democracia, y en la última clase, si mal no recuerdo, habíamos presentado algunos adjetivos. Lidia ha levantado la mano. ¿Tiene alguna pregunta, Lidia? Tiene el micrófono cerrado, Lidia. ¿Quiere preguntar algo? Profesor, el problema mío fue que se paró el celular y no escuché bien la hora, el aula donde tenemos el parcial. El aula, Lidia, es el aula 1. Ah, bueno. El día Gracias. es 27 y la hora es 10:30, que es nuestra hora de comienzo de clase. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Si llega a tener algún problema por los audios y necesita más tiempo y demás, Lidia, me avisa y lo tratamos de solucionar como siempre. Bueno, volviendo gracias. al tema, decíamos que habíamos ya ingresado a lo conceptual de la democracia. Habíamos hecho referencia a una serie de temas que están intrínsecamente ligados con la democracia, el sentido de la mayoría, la relación de mayoría-minoría, ese núcleo de cuestiones indiscutibles sobre los que tiene que haber unidad, que serían los derechos fundamentales de la persona, y habíamos estado tratando algunos de los adjetivos que a la democracia se le han ido poniendo. Recuerdan ustedes, democracia directa, democracia representativa. Creo que lo último
que habíamos explicado era el concepto de democracia participativa y cómo este término puede ser entendido, dijimos, en un doble sentido. Lo volvemos a repetir. Como sustitución de la democracia representativa o como ampliación y complemento de la democracia participativa. Y aquí los caminos se bifurcan porque dijimos que cuando la democracia participativa es entendida como sustitución de la democracia representativa, se produce de una manera paradojal en nombre de una más democracia, en términos reales, una menor democracia. Es decir, que hay una traslación a un decisor, el titular del Ejecutivo, el presidente, el hombre o la mujer fuerte, el líder, quien en nombre del demos habla y éste deposita en él o en ella las decisiones fundamentales. Esto está presente en algunos textos constitucionales como la actual Constitución de Venezuela y la experiencia de ese régimen y otros similares es que esta llamada democracia participativa termina siendo en realidad una menor posibilidad de participación real del demos, es decir, de los ciudadanos que constituyen la base de la democracia, y lo que es más preocupante de esta cuestión, la desaparición del sistema de controles del poder y una notable ampliación de las potestades del Ejecutivo. Por eso incluso se habla muchas veces que estas llamadas democracias participativas terminan siendo una suerte de autocracia, lo contrario, electiva. Es decir, hay una elección popular en la base, pero hay una delegación total o casi total en ese decisor que es el titular del Ejecutivo. Esto es lo que hasta el momento, y está desarrollado en algunos de los trabajos que se han presentado para su análisis, y también se les ha pedido que hagan ustedes con ellos un taller de lectura de cada uno de estos trabajos. Vamos a tratar ahora de ubicarnos en una cuestión que tiene bastante relevancia en la discusión teórica, en la praxis política y en los medios de comunicación acerca de lo que titularíamos como democracia, conflicto político, consenso. Ustedes saben que en un sistema democrático la unanimidad es prácticamente imposible.
en todo caso, será posible en algunos demos muy pequeños, supongamos a escala municipal, en un pequeño grupo de ciudadanos que frente a alguna cuestión haya unanimidad de pareceres. Por ejemplo, tiene una comunidad que decidir si hacer o no un puente y bueno, todos piensan que sí y hay unanimidad y obviamente no hay problema. Esto ocurre muy pocas veces en situaciones excepcionales y es por eso, como dijimos clases anteriores, que en la democracia aparece el principio mayoritario como un mecanismo para la toma de decisiones. La mayoría decide, en el caso este, por ejemplo, hacer el puente, hay una minoría que piensa que no, bueno, si hay mayoría se hace el puente en cuestión. Se ha tomado una decisión. Esto no quiere decir que esa decisión mayoritaria siempre sea la más correcta o la más acertada. Por eso es que esa expresión de que las mayorías nunca se equivocan no es real, las mayorías se equivocan como se equivocan las minorías, y como eso es posible, dijimos que es lógico que la decisión en democracia se pueda tomar por la vía mayoritaria, pero es importante respetar la voz o las voces de las minorías, que estas son potencialmente las mayorías de mañana, y entonces el juego democrático aparece como una relación entre mayoría gobernante y minoría cuya función es el contralor, la propuesta, etcétera, de lo que eventualmente pueden ser otras mayorías mañana. En nuestra época, y mucho más en tiempos electorales, aparece esta cuestión, allí lo van a encontrar escrito, así que puedo ser muy sintético en la presentación de el tema de el conflicto político. Posiciones encontradas, voces disidentes, que a veces se escuchan con mucha fuerza, que a veces se expresan de una manera no siempre muy académica o muy tranquila, que en determinados momentos alcanzan incluso un nivel de virulencia o de violencia política muy fuerte. Este tema del conflicto que ustedes van a leer allí en mi trabajo, cómo puede ser entendido de una manera distinta. Y esto tiene bastante relevancia con lo que nos pasa cotidianamente en la sociedad.
En una sociedad democrática, el conflicto está presente. No hay que extrañarse ni tampoco hay que espantarse. Pero puede ocurrir que este adquiera una dimensión no solo cuantitativamente más importante, sino cualitativamente diferente. Es decir, que cuando uno habla de conflicto, puede hablar por lo menos de dos cosas, ¿no? Como una competencia, como una pluralidad de opiniones en torno a una cuestión, o como una lucha abierta entre sectores que buscan literalmente destruirse los unos a los otros. Tal vez la manera más feroz que pueda presentar el conflicto político es la de una guerra civil. En una sociedad aparecen que en esta se divide en bandos que buscan recíprocamente la eliminación unos de otros. Es decir, aquí aparece una lucha, un combate abierto, y esto naturalmente no es compatible con una sociedad democrática. Es la contracara, es la destrucción de la convivencia democrática. Pero en esta puede haber un conflicto en el cual voces distintas compiten y que hay mecanismos de regulación. Fíjense ustedes, estamos en un tiempo, en estos días, hasta hoy estamos exactamente a un mes, de un acto en el cual el demos argentino, es decir, cada uno de nosotros, será convocado o ha sido convocado a tomar una decisión en torno a un conflicto. ¿Quién será el próximo presidente de la República? ¿No? Y ustedes han visto, ya lo han estudiado, lo están viviendo como ciudadanos, una serie de pasos que se han ido dando para regular este conflicto. ¿Quiénes serán los candidatos? Adoptamos un sistema, el nuestro, el de las PASO, en el cual la ciudadanía decide si será A o B el candidato, en el caso que haya dos o más, o ratificará cuando es uno el candidato, y de las propuestas que hubo, que fueron muchísimas, más de 20, ustedes saben que en nuestro caso quedaron solo 5 propuestas, en las cuales hay un candidato a la presidencia, fórmula compartida, presidente y vicepresidente, de cada una de las 5 fuerzas políticas que competirán el 22 de octubre. Entonces, aquí hay un combate en el cual hay reglas que deben respetar los contendientes y que el demos va a decidir a través de la elección popular. Incluso está
establecido en nuestro sistema desde hace algunos años, como en otros países, que los competidores deberán por lo menos en 2 oportunidades a través de los medios de comunicación presentarse y competir, o si ustedes quieren combatirse en esto que es la presentación de los candidatos a presidente que debaten a través de los medios de comunicación en un sistema que está acordado, regulado, controlado a través de la Cámara Nacional Electoral y que todos nosotros podremos ver en 2 oportunidades a través de medios y redes sociales antes de la elección del 22 de octubre. Ustedes saben que esta es una forma de combate, de conflicto, que está regulado, que se da dentro de determinadas pautas en la cual no todo está permitido, ¿no? Ustedes saben que casi contemporáneamente a nosotros, en Ecuador, veo que está tratando de entrar de Ecuador hablando Orellano, ¿no? No sé si ha podido entrar Juan José. Bueno, esperemos que sí. El sistema me avisa que quiere unirse a esta llamada. Bueno, Profe, en me la avisa. lista de participantes no aparece. No Me tengo parece- acá. Bueno, aparentemente se ve que tiene problemas. Esperemos que se pueda sumar. Les decía, ¿no? Por eso la menciona nuestro alumno ecuatoriano, que casi contemporáneamente a nosotros, nuestro país hermano Ecuador está celebrando su competencia electoral y ya celebró una primera vuelta electoral. A fin de mes debatirán entre los 2 candidatos más votados la segunda vuelta. En esa elección de Ecuador, como ustedes saben, como ha ocurrido en algunas otras partes del mundo, aparece en esa competencia algo que transgrede las reglas que regulan el conflicto político. Y el uso de la violencia física, en el caso de Ecuador fue un atentado que cobró la vida de un postulante a la presidencia de Ecuador, es la ruptura de esas reglas, ¿no? Acá este combate se convierte en una lucha abierta, ¿no? Que por supuesto este es un procedimiento antidemocrático que vulnera. Que acá podemos decir, bueno, esto es parte del conflicto político, ¿no? La amenaza y en este caso la muerte de uno de los candidatos, pero esto es directamente transgredir, ¿no?, las reglas básicas que son las que permiten encauzar, ¿no?, ese conflicto, ¿no?, y llevarlo de una manera creativa, ¿no? La violencia política, que tantas veces estuvo presente en nuestra realidad, en América Latina y en otras partes del mundo, es
la negación, ¿no?, de un sistema genuinamente democrático. Dicho lo mismo de otra manera, en democracia se supone que no hay unanimidad, ¿no?, que no hay uniformidad, que hay conflicto, pero este conflicto, ¿no?, no es un combate sin reglas, abierto, que busca la eliminación de unos por otros. Esto sería el ejemplo más claro de la guerra civil, la violencia guerrillera y la represión que ocurrió en los 70 en nuestro país y en América Latina, es casualmente la negación de esa convivencia democrática. Por eso los ejemplos. La expresión consenso, ¿sí?, que aparece en esta problemática tiende a veces a confundir. Porque, ¿qué significa consenso? Yo a veces suelo poner un ejemplo, un poco tonto si ustedes quieren, pero que tiene que ver con la actividad docente en estos tiempos de preparación de parciales. El grupo de estudiantes de esta materia, por ejemplo, otra, se reúne y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos parcial la semana próxima. Entonces uno dice, bueno, yo propongo que nos juntemos todo el fin de semana, ¿no?, a estudiar, ¿no?, para el parcial. Bueno, no hay unanimidad porque dice, no, miren, podríamos aprovechar el fin de semana para hacer, y más que estamos en la semana del estudiante o en la post-semana del estudiante, podríamos organizar un paseo campestre, un picnic, ¿no? Y en vez de ponernos a estudiar por el parcial, aprovechamos el sábado o el domingo, ¿no?, y hacemos un picnic. Bueno, pero hay otras voces que dicen, no, mira, podríamos aprovechar para distendernos el fin de semana y vamos todos a un boliche bailable. Bueno, están estos ecologistas que quieren ir al campo, están estos otros que aspiran a distenderse en una discoteca. No, dice, pero mirá, dice otros, no, hay una serie de películas interesantes, podríamos ir al cine. Bueno, entonces el grupo tiene una serie de alternativas, ¿no es verdad? Estudiar para el parcial, salir a festejar a un boliche, ir al cine, ir al campo. No hay unanimidad. Bueno, podrían, según lo que hemos visto hasta el momento, decir, bueno, si no hay unanimidad, vamos a decidirlo por la elección. Vamos a hacer lo que la mayoría decide.
de este grupo. Pero otro dice, no, busquemos una fórmula consensual. ¿Qué sería una fórmula consensual? Algo en la que de alguna manera todas o gran parte de esas propuestas tengan lugar. ¿Mm? Bueno, nos juntamos un par de horitas a estudiar el sábado a la mañana, a la noche vamos a festejar, el domingo nos vamos al campo y bueno, a la noche nos juntamos a ver una peli. Entonces, fíjense que acá no todos van a quedar muy conformes. Los más estudiosos, si es que los hubiere, ¿no? Veo acá algunas caras muy risueñas, bueno, que quedarían desconformes por no haber utilizado estas 48 horas a pleno para estudiar. Están los más distraídos o los más proclives a la diversión, que tampoco van a quedar muy satisfechos porque en realidad van a tener que robarle algunas horas a la diversión por el estudio. Y los más ecologistas, que querrían un contacto más permanente con el campo y la vida al aire libre, dice, bueno, solo estuvimos medio día y no aprovechamos los 2 días. Es decir, de alguna manera todos quedaron parcialmente disconformes y parcialmente conformes, ¿no? Esto es la base de una solución consensual. Si pasamos de este ejemplo un poco tonto a lo que ocurrió en términos políticos cuando España, en el periodo de transición del autoritarismo a la democracia, dictaron la nueva constitución, que es la constitución vigente en España, se adoptó una fórmula consensual en la que grupos de procedencias distintas aceptaron en parte soluciones que no compartían a cuento de que su propuesta fuera parcialmente aceptada. Y así los republicanos aceptaron que España fuera una monarquía, aunque esta era una monarquía constitucional. Los grupos más conservadores aceptaron que compitieran fuerzas contrapuestas como el socialismo e incluso el Partido Comunista Español, y de alguna manera todos quedaron parcialmente insatisfechos para un resultado que en parte los conformaba a todos. No sé si se entiende esta fórmula. Esta fórmula implica una suerte de composición entre posiciones distintas en la cual no hay ganadores totales ni perdedores totales. Esta es también una posibilidad, no siempre y en toda medida, en los sistemas democráticos. El conflicto, el consenso, el acuerdo, el principio mayoritario, todas estas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la democracia. Esto es en parte sintetizado muy sintéticamente, valga la redundancia, este trabajo que está a disposición de ustedes y que va a ser parte del material de estudio sobre
la cuestión democrática. No sé si hay alguna pregunta aquí, o alguna reflexión que ustedes quieran hacer en torno al tema. Profe, yo lo que pensaba en el ejemplo que dio primero usted y después en la situación de España es que por una cuestión casi porcentual va a ser más el desacuerdo que el acuerdo. O sea, en el sentido de si cada grupo tenía una determinada idea y de 4 grupos diferentes se toma una forma, digamos, consensual, por así decirlo, una fórmula consensual, voy a estar en desacuerdo con una o dos de las otras propuestas, entonces eso dificulta quizás alcanzar un consenso. A ver, pero así como hay desacuerdos, hay acuerdos básicos, ¿no? Hay acuerdos básicos. Es decir, aun cuando, por ejemplo, a muchos sectores pueda no satisfacerle la existencia de la monarquía, en el caso español, esta no es discutida por nadie, a cuento de que la monarquía funcione dentro de las reglas constitucionales. Por tanto, no está involucrado el monarca como jefe de Estado en las decisiones políticas que sí las toma el gobierno que surge de elección popular. Y es muy posible que haya sectores que no ven a los otros con simpatía, porque son sus rivales, de socialistas a conservadores, de conservadores a socialistas, etcétera, pero aceptan que ambos son parte del sistema político y que si la decisión del demos es dentro de esas reglas que haya un gobierno de signo más a la derecha o más a la izquierda, es respetado por todos y es quien toma las decisiones. Es decir, hay parciales disconformidades, pero hay conformidades, conformidades básicas. ¿No? Por eso es que muchas veces hay una expresión, yo lo he planteado allí en mi trabajo, y es algo que me preocupa cuando se utilizan expresiones descalificantes de un sector político a otro, como diciendo, ese sector no debiera existir. Expresiones tales como, por ejemplo, de la izquierda hacia la derecha. La derecha no. O a la inversa, la izquierda no. O utilizo descalificantemente la expresión derecha o izquierda, como diciendo, si usted está o usted gobierna o usted forma parte, eso no es democracia. Y esto es algo muy, muy riesgoso. Incluso hay expresiones que estrictamente son correctas si son, valga la redundancia, correctamente utilizadas. Cuando se coloca la expresión extrema a una posición y se dice extrema derecha o extrema izquierda. Estrictamente hablando, estas llamadas posiciones extremas son posiciones que tienden a
en sentido estricto, a no compartir con los principios básicos del sistema democrático. ¿Mm? Es decir, no creo en, y lo hago desde una posición de, y esto tiene un cierto equívoco, ¿no?, de derecha, ¿m?, o de izquierda. Y fíjense, aunque esto sea un juego de palabras, si ustedes que me están viendo, yo estoy utilizando la mano derecha y diciendo hacia la derecha, ¿m?, y ustedes seguramente están viendo en sentido contrario. ¿Mm? Yo digo hacia la derecha y ustedes están viendo hacia la izquierda. Digo hacia la izquierda y ustedes están viendo hacia la derecha. A ver, este pequeño juego que hago es como para mostrar la equivocidad del término. ¿Mm? Ustedes saben, creo que les han explicado, que históricamente el sentido de izquierda a derecha nace en la Revolución Francesa, ¿no?, en el que en la Asamblea Nacional se ubican del centro hacia la derecha posiciones más favorables a la monarquía entonces existente, y del centro hacia la izquierda posiciones más beligerantemente antimonárquicas y donde los principios de moderación, ¿m?, se iban extremizando hacia uno o hacia otro lugar. Pero esto tiene el término mismo, derecha e izquierda, tiene un sentido bastante relativo. ¿Mm? Depende de tiempo y lugar. Por eso muchos dicen hoy, estas son categorías que ya no son válidas, ¿no?, para explicar las distintas posiciones políticas. Entonces, es importante cuando uno trata de caracterizar, explicar por qué o qué significa, ¿eh?, llamarle a alguien de derecha o a alguien de izquierda. Pero yo me había detenido en otra cosa, la posición extrema. Si yo digo extremo, ¿m?, tanto a la derecha, estoy marcando y ustedes lo están viendo a la izquierda, o a la izquierda, ustedes lo están viendo a la derecha, extrema, ¿m?, está hablando de posiciones que se descomprometen con el sistema básico de acuerdos de la democracia, ¿m?, ese núcleo de valores compartidos que es aceptado por todos. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado en la caracterización de posiciones políticas, de llamar con mucha liviandad extrema derecha o extrema izquierda, por un lado. Por otro lado, el utilizar el término derecha o izquierda no está calificando o descalificando a priori. ¿Mm? Es válido un determinado planteo político que se llame o se lo llame de izquierda, como es válido un planteo político que se lo llame de derecha. No es malo por ser de derecha o no es malo por ser de izquierda, será conveniente, discutible, disvalioso, depende de tiempo y lugar, pero es otra visión, otra posición
que comparten ese núcleo de valores básicos del sistema democrático y que estos contendientes no buscan excluirse, sino que se sienten parte constitutiva de un mismo sistema político, respetando y respetándose en cuanto a que el decisor, el demo, irá adjudicando el rol de gobernante u oposición según su parecer en cada turno de gobierno. Y esto me parece que es básico en un sistema democrático. Por eso, cuando yo escucho en el debate político expresiones que dicen la derecha no o la izquierda no, digo, ¿en nombre de qué y de quién puede usted descalificar a priori porque usted entiende que es este rótulo, derecha o izquierda, calificante o descalificante? Eso por un lado. Y por otro lado, el utilizar de una manera imprecisa, imprudente y peligroso la palabra extrema. Si yo digo, por ejemplo, que en un país, vamos a poner un país europeo, estrictamente extrema derecha significa aquellos movimientos que reivindican la dictadura nazi o la dictadura fascista, o de extrema izquierda aquellos que reivindican el ejercicio, por ejemplo, de la violencia terrorista de los años 70 en la Europa, qué sé yo, las bandas rojas en Alemania o las brigadas rosas en Italia. Que utilizan el crimen político como herramienta de lucha política. Ahí es correcto hablar de extrema izquierda o de extrema derecha. Ahora bien, puede no gustarnos un determinado planteo político en nuestras democracias, que se ubica más a un lugar que a otro, pero ponerle el calificativo de extremo tiene un sentido a priori de descalificación que lleva a esa actitud de descompromiso, si es que el término está bien usado, con las reglas del sistema democrático. Por eso es importante que respetemos al hablar el uso de los términos, los precisemos y que no, yo diría, que no hablemos impunemente de cuestiones que son, en términos políticos, conflictivas. Y es normal que lo sean. Pero miren la importancia del llamado respeto de las reglas, que no es solamente un respeto formal, sino la aceptación de todos de que los otros forman parte también de este nosotros colectivo. Recuerdo que en los trágicos años 70, en uno de los tantos periódicos que existían en la época, había uno que, sí, ideológicamente se ubicaba en la situación extrema de la derecha, se llamaba El Caudillo, y cuyo subtítulo era
una magnífica definición de la intolerancia extrema. ¿Saben qué decía ese subtítulo? El mejor enemigo es el enemigo muerto. ¿Mm? Fíjense ustedes que en esta expresión, en aquel contexto setentino, era realmente una expresión muy clara de cómo se entendía la relación política entre amigo-enemigo, y el mejor enemigo era el enemigo muerto. Es decir, que la apelación a la violencia que busca la eliminación física del contrario, era el mejor método. Indudablemente que esto conspira contra la base de la convivencia democrática. No sé si he sido claro en esto. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor, todo claro, muy claro. No, profe, sí, todo bastante claro. Bueno, les voy a proponer un breve corte de 5 minutos
Bueno, continuamos. Lo que hemos tratado de presentar en torno al concepto de democracia es, en este último tramo, ha aparecido la cuestión del conflicto. Como ustedes van a leer en mi trabajo, una expresión que diferencia conflicto y combate. Esta expresión, lucha entre amigo-enemigo o entre amigo-adversario, qué significa cada una de estas cosas, y este famoso tema del núcleo de valores compartidos que tiene que haber en todo sistema democrático. Puede haber múltiple cantidad de diferencias, pero hay unas coincidencias básicas en esta suerte de credo cívico, como llamaba Maritain, que sería el núcleo de valores compartidos, de derechos fundamentales sobre los que no puede haber disidencia. Yo les había anticipado y les ruego que le presten atención a un podcast que allí se los voy a subir enseguida, que está tomado de la Fundación Adenauer, sobre este tema de la democracia directa y estas verdaderas paradojas que se producen en torno a la cuestión. De nuevo, les pido, les insisto, porque ya no nos vamos a ver sino de manera presencial, el próximo miércoles en el parcial, que lean con atención el material que hemos subido y el que vamos a subir dentro de un ratito. Vuelvo a preguntarles si tienen alguna observación o comentario que hacer. ¿Estamos en claro? Sí, doctor, está muy claro. Bueno. Sí, profe, yo le quería comentar nuevamente que hoy pude enviar el taller de lectura de los 5 textos que había que hacer para hoy, y me quedaron pendientes los otros 3 que se los mando la próxima semana, si puede ser, que son los anteriores, digamos. Bueno, Esteban, cómo no. Gracias. Bueno, les pido que no se dejen avanzar demasiado en el tiempo. Entiendo y sé que están en un tiempo de parciales y también en un tiempo de distensión veraniega, pero bueno, ¿qué va a ser? Son las limitaciones del ser estudiante. Algún alumno me decía, profesor, si no nos divertimos ahora, ¿cuándo nos vamos a divertir? Y yo le contestaba, y si no estudian ahora, ¿cuándo van a estudiar? Eso después, dice, no, después no. Después se van a matricular de abogados sin haber estudiado. Y eso es altamente peligroso. Esto es una tarea dura, como un personaje que encarna ahí
Juan Jerónimo en nuestra obra de teatro, que espero que la puedan ver antes de terminar el año, ¿no? Él encarna un personaje que duramente había aprendido a ser médico, ¿no, Juan? ¿Mm? Muy estudioso el médico igual, o sea, lo difaman un montón. Lo difaman un montón, yo estoy medio en contra. Bueno, decía su padre, era bruto, pero estudioso. Bueno, el personaje no Jerónimo. Bueno, entonces, vamos a concluir nuestra clase de hoy. Va a quedar a disposición todo el material, y para algún alumno que pregunte por ahí, que anda suelto y que por ahí dice, ¿dónde puedo conseguir eso? Te repito, en ambos grupos. ¿Mm? Y me parece que esto funciona, por lo menos hasta ahora, ha funcionado bastante bien. Nos estaremos viendo el día miércoles en el parcial. Que tengan muy buen fin de semana, que lo aprovechen como ustedes quieran. Eso ya forma parte de la libre decisión de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Será hasta el parcial. Muy buenos días. Hasta el Chao, parcial. profe. Gracias. Adiós, profe. Chao, profe, hasta el parcial.